Sí, buenas tardes. Comenzamos rápidamente porque ya van los tiempos apretados y me han pedido que espabilemos en la medida de lo posible. Esta es la mesa política. Entiendo que la mayoría de las preguntas deben recaer a nuestros políticos, que son los que nos tienen que dar, además en periodo cuasi preelectoral, respuesta a muchas cosas. Yo solo quería hacer una apreciación inicial para introducir el tema, y es que en Extremadura todos los años se desperdician en energía 6 millones de barriles de petróleo. Y nos dirán, ¿petróleo? Sí. Cada 5 años esos 6 millones de barriles de petróleo, que son 30 millones de barriles de petróleo, se convierten en una auténtica bomba energética en nuestros montes. Hablamos de la biomasa que hoy por hoy está todavía en nuestras 2 millones de hectáreas extremeñas esperando explotar como en gata y comerse todo el CO2 que Extremadura produce en un solo año. Solo quería hacer una apreciación porque con la entrada de nuestros políticos pretendemos que nos cuenten cada uno, cada su partido. Falta Irene de Miguel de Podemos, que parece que por razones de enfermedad no ha podido asistir. Y esperemos que nos cuenten en 10 minutillos, si puede ser menos, qué es lo que pretenden hacer sus partidos políticos de cara a una transición energética como la que estamos hablando. Hemos oído el qué, hemos oído el cómo y ahora pretendemos escuchar el cuándo. Esperemos que no sea como el ave extremeño, el cuándo. Pero bueno, aquí tenemos a 3 personas, los que nos han quedado: Andrés Moriano, profesor y responsable de los temas energéticos en el Grupo Socialista de la Asamblea de Extremadura. Tenemos a José Antonio Chávarri, también diputado y también responsable en el Partido Popular de los temas de energía, renovables y medio ambiente, y a María Victoria Domínguez, diputada del Grupo Ciudadanos de la Asamblea de Extremadura. Así que, sin más, y por este orden, porque doy el orden en función del número de parlamentarios que tienen en la Asamblea, Andrés. Bien, buenas tardes. Por supuesto que espero que Irene de Miguel se recupere lo antes posible. Yo también estoy con fiebre y espero estar a la altura de las circunstancias y espero que también me disculpen si tengo algún lapsus que es fruto de los escalofríos que tengo en este momento. Bien, yo quiero agradecer en nombre de mi grupo y de la Junta de Extremadura, a la que desde luego mi grupo apoya, el que se nos haya invitado a hablar precisamente de este modelo sostenible en el que a lo largo de la mañana se ha estado hablando. Bien, quiero agradecer entonces el que se nos haya invitado, porque al final parece en la presentación como si ustedes se hubieran guardado todas las pelotas para sacarlas ahora y tirarnos a los políticos, ¿no? Pero bueno, es nuestra función y tenemos que dar una explicación a las personas, a empresas, a todo el sector, de cuál es la orientación de la política energética que se está llevando a cabo desde una visión regional sobre la transición energética. Bien, yo creo que hay que ser justos en la visión y las perspectivas que se tienen respecto de cada grupo político, cómo se expresa, lo que hace, porque hay visiones distintas. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es la que se hace. Porque hablar de transición energética y ecológica, pues parece en que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Y parece que es algo en el que es fácil alcanzar un pacto y llevarlo a efecto, ¿no? Pero después, en la realidad, las cosas no son así, ¿verdad? Lo dije ya en una ocasión en Expoenergea, en el que 2 personas pueden decir lo mismo, solo que la sociedad pues creerá a uno u otro, ¿verdad?, pues en base a lo que viene realizando. Le aviso al moderador que yo estaría más cómodo y cuando ya usted considere que debo de callarme, pues yo así lo haré. Así que yo me desentiendo un poco del tiempo e intentaré hablar de esto. Bien, se nos pide entonces una visión regional. Entonces yo digo, ¿cuál sería nuestra visión y compromiso adquirido con la ciudadanía a partir del 2015, pero teniendo presente la reminiscencia de otro periodo anterior? No me estoy refiriendo al gobierno del señor Monago, sino incluso
al anterior, ¿no?, en materia de energías renovables. Entonces yo diré que ha habido en materia de energía un compromiso cierto por el fomento decidido de las energías renovables y en el impulso del ahorro y la eficiencia energética. Esto es, tenemos la firme voluntad de facilitar la transición energética hacia un modelo seguro y sostenible en Extremadura. Y esto está dentro y enmarcado en la Estrategia Ciudadana 2030 de economía verde y circular, que ustedes ya saben que fue en alguna ocasión sujeto, mejor dicho, de alguna mofa, ¿no? Pero que nosotros lo teníamos claro, que teníamos que apostar por esa estrategia y efectivamente las energías renovables forman parte, es una pata importante, un pilar importante de esa estrategia. Por tanto, es inequívoco que nuestra posición es trabajar en el sentido de que nuestra comunidad autónoma lidere la transición energética en nuestro país. ¿Y esto por qué? Es decir, ustedes están implicados en el sector estrictamente, pero yo quiero dar una visión de vida para las personas de futuro. Es decir, cuando oigo aquí hablar del futuro de la energía, lo que estamos hablando es del futuro de la gente, de la vida de la gente, de la vida de las personas. Y eso implica también el futuro de empresa, del desarrollo económico. Esto es un cambio absoluto de modelo. Estamos ante el gran reto de cambiar el antiguo modelo por este otro nuevo. Fíjense, a pesar de los objetivos que nos estamos proponiendo, resulta que trabajando desde compromisos internacionales, por ejemplo, remontémonos a Kioto o algunas otras iniciativas, resulta que el balance en el 2017 o 2018, no lo recuerdo bien, si estamos hablando del 2017 o 2018, seguramente estaríamos hablando de datos sobre el 2017. Resulta que hemos sobrepasado los límites de CO2. Somos campeones mundialmente, digo, no nosotros, sino el mundo en general, en emisiones de nuevo. Y seguimos con la lucha del negacionismo, ¿verdad?, de Estados Unidos, haciendo caso omiso a los acuerdos de París que entrarán en 2020. Bueno, pues hemos sobrepasado de nuevo la cuota prevista y resulta que las emisiones de gases de efecto invernadero vuelven a tener otra nueva cota de altura en detrimento de los objetivos que nos estamos proponiendo, ¿no? Y efectivamente parece que Estados Unidos, China e India son los grandes, digamos, responsables de esas emisiones. Bien. Seguiría yo diciendo que esta política que nosotros estamos practicando tiene un apoyo social, digamos, inequívoco, ¿no?, permanente además, social y político. Yo creo que los extremeños están concienciados en este asunto. ¿Y por qué? ¿Por qué de esta visión y por qué de este compromiso? Pues yo creo que podríamos citar algunas de ellas, ¿no?, y de forma muy sencilla. Nosotros creemos que las energías renovables, además de contribuir a la lucha contra el cambio climático, a la que me he referido, aprovechan, como es nuestro caso en Extremadura, recursos autóctonos. Reducen los riesgos asociados a la dependencia energética, contribuyen a crear un tejido empresarial generador de desarrollo y de empleo, algo vital para nuestra región, vinculado directamente a las poblaciones, y tienen un elevado potencial de impacto económico, en consecuencia de lo que acabo de decir, ¿no?, que está distribuido por todo nuestro territorio y especialmente en la fijación de empleo y población en el mundo rural. Bien, ¿qué se necesita para esto? Hablando de lo del Gran Pacto. Es verdad que necesitamos una planificación consensuada en torno al futuro mix energético español. Lo hablaba también aquí, hablando de la central nuclear, ¿verdad? Sí, pero todo esto tiene que haber un gran pacto de Estado por la energía, teniendo como base los compromisos internacionales a los que antes hemos aludido, ¿no?, el Acuerdo de París y también el respecto de los objetivos marcados por la Unión Europea que José Luis Navarro acaba de citar en la anterior ponencia. Y todo esto también debe de estar en consonancia con un aspecto que yo creo que es fundamental y que también se ha hablado en la ponencia anterior, que es la seguridad jurídica. Seguridad jurídica que en energías renovables se perdió
por la moratoria de 2012 auspiciada por el Gobierno del Partido Popular. Yo creo que eso fue un mazazo al futuro de las energías renovables y tuvo unas consecuencias importantes, ¿de acuerdo? Es verdad que ahora, con el cambio de gobierno, afortunadamente se ha derogado ese llamado impuesto al sol con el Real Decreto Ley 15/2018 de transición energética, aprobado, como digo, recientemente. Bien. ¿Qué tiene de nuevo el Real Decreto? Podría yo citarlo, pero creo que basta con ver las ponencias y los ponentes anteriores para que no tenga yo que repetirlo. Y también se ha hecho mención a la nueva directiva aprobada recientemente, cuyo ponente fue el eurodiputado José Blanco, hablando de los objetivos vinculantes del 32% en el uso de energía renovable para 2030. En fin, no me quiero detener en esos datos. Pero hablaré también, podría citar algunos de los logros por la visión y compromiso que se han tenido aquí, ¿no? Que tienen que ver con la producción de lo que representa la producción energética de Extremadura y lo que supone la base de energías renovables. No me voy a detener en eso para que, bueno, después podemos hablarlo, pero me parece que es suficiente simplemente con nombrarlo porque a lo largo de la mañana se ha hecho referencia a todo ello. Las aplicaciones normativas e iniciativas legislativas del Gobierno han ido en consecuencia de la energía para qué. Es decir, lo que hablábamos al principio, ¿no?, era el fomento, con lo cual, a lo largo de esta legislatura ha habido distintas convocatorias en este sentido, ¿no? Por ejemplo, por citar alguna, no voy a citar incluso cifras económicas, ¿no?, pero me gustaría por lo menos exponerlo, ¿no?, que las actuaciones subvencionables comprendían calderas de biomasa, redes de calor y generadores de aire caliente a partir de biomasa, instalaciones solares térmicas, instalaciones de agrotermia, hidrotermia, etcétera, ¿no? Entonces, quiero decir que el compromiso, digamos, va sujeto a iniciativas legislativas. Es decir, si algo que no aparece en el DOE simplemente son palabras. Lo que estamos hablando entonces nosotros es que de la palabra a los hechos. Y por sí solo habla el DOE. Podría hablar de algunas iniciativas más, pero creo que se me agota el tiempo. Luego, entonces, además de estas iniciativas políticas plasmadas en el Diario Oficial de Extremadura de apuesta por la energía renovable, hablando de transición energética, tenemos que al menos citar dos grandes estrategias también expuestas recientemente, ¿no?, que se refieren al ahorro y eficiencia energética de inmuebles adscritos a la Junta de Extremadura y también de la estrategia para la implantación del vehículo eléctrico, que, como ustedes saben, están definidos sus objetivos, en la planificación en el tiempo y el acompañamiento de inversiones. Luego, entonces, finalmente ya diré que, lo repito y reitero, de la palabra a los hechos. Y la idea es que nuestro compromiso, mediante la visión y misión que tenemos, es apostar clarísimamente por un cambio de modelo. Y no hay otra alternativa. Es esta la alternativa, es este el camino. Ahora bien, es verdad que necesitamos un pacto y el consenso. Y para eso, desde luego, el grupo al que pertenezco, y estoy convencido que así es y ha sido siempre por parte de la Junta de Extremadura, hasta que llegue su mandato, es estar en condiciones, no solamente en Extremadura, sino aportar y contribuir con todas las garantías y todo su esfuerzo a esta transición energética dentro de la transición ecológica de la que yo hablaba al principio. Muchas gracias y perdón por la extensión. No, perfecto. Gracias, Andrés, porque además te has acoplado perfectamente al tiempo. Nos quedamos con que Andrés, con la transición energética, habla del futuro de la gente, fundamentalmente, el Grupo Socialista. Por el Grupo Popular de la Asamblea, José Antonio Echavarri. Sí, gracias, Antonio. Procuraré amoldarme. Ya sabes, cuando los políticos a lo mejor hablan, se nos hace muy largo cuando está hablando el contrario, pero a nosotros se nos hace muy corto hablar. Pero bueno, tú me puedes cortar perfectamente. En primer lugar, bueno, buenas tardes a todos. Darle las gracias al Club Español de Energía por esta invitación que nos hace a los grupos parlamentarios políticos
que yo creo que siempre es bueno saber los diferentes puntos de vista que tenemos cada uno. Podamos hacer aquí en esta mesa alguna reflexión, también alguna propuesta en lo que nos espera, ¿no?, en esa transición energética necesaria. En primer lugar, yo creo que vamos a exponer diferentes puntos de vista, pero yo creo que todos queremos lograr el mismo objetivo, que es el objetivo de cumplir con los compromisos que hemos adoptado con la Unión Europea, con París, con 2015, con el Acuerdo de París del 2015, y que el objetivo pues, es ir en una transición para llegar al 2050, dicen con el objetivo de 0 emisiones, pero eso no será tan fácil. Pero bueno, reducir las emisiones de una manera bastante importante. Yo creo que toda la transición energética, yo lo creo, y mi grupo también lo cree, y yo creo que también lo podemos compartir entre muchos, que debe estar basada en 3 pilares fundamentales. El primer pilar es la garantía del suministro, el segundo pilar puede ser la sostenibilidad medioambiental y el tercer pilar es el precio de la electricidad que sea competitivo. Sí, yo creo que sin estar unidos estos 3 pilares vamos mal encaminados a hacer una transición energética justa, ¿no? Y yo creo que también que hay que aprovechar esa transición energética para mejorar nuestra economía, haciéndola más competitiva. Es una oportunidad que se nos presenta. Esta transición energética nos va a dar la oportunidad de crear empleo, de hacer a nuestras empresas más competitivas, de reactivar la actividad económica. Desde luego que este cambio de modelo denominado transición energética en España, como se ha dicho aquí también en esta mesa y anteriores ponentes que quiero decir que son técnicos en la materia o entendidos en la materia, nosotros estamos aquí la parte política, que es poner en funcionamiento pues lo que del sector o lo que es necesario y sobre todo pues hacer caso a los expertos. Yo creo que Extremadura debe jugar un papel y lo va a jugar un papel importante porque tenemos unas magníficas condiciones, sobre todo para energía renovable de tipo solar por las horas de sol que tiene Extremadura, ¿no? Eso a nadie se nos escapa. Y además porque, visto lo visto, son los proyectos que están creciendo de toda la tramitación que tiene la Junta de Extremadura, pues posiblemente el 90 o 95% sean proyectos fotovoltaicos, ¿no? Pero tampoco hay que olvidar otras energías que yo creo que también pueden ser competitivas. Me refiero a la energía eólica, a la energía de la biomasa y, sobre todo, también se ha dicho en esta mesa, impulsar el autoconsumo, que yo creo que en eso sí somos competitivos y en eso sí podemos ayudar muy mucho a las empresas extremeñas. La energía eólica en Extremadura pues, prácticamente es testimonial, solamente hay un parque que está a punto de terminarse, el Parque de los Merengues, en Plasencia, de 50 megavatios. Bueno, todos conocemos, viene del 2005 el primer decreto que se sacó para energía eólica, que regulaba la instalación de parques eólicos. Todos sabemos que estaba asociado a que por 1 megavatio había que crear 3 puestos de trabajo asociados, lo que decreto tras decreto hizo imposible que se desarrollara la energía eólica en Extremadura. También tenemos que tener muy en cuenta que Extremadura es una región con un alto índice de protección ambiental, porque tenemos en más del 30% del territorio protegido, que impide pues, que se puedan hacer y desarrollar esta tecnología, ¿no? Pero yo creo que desaparecido estos requisitos, sobre todo el de los 3 puestos de trabajo, el de medioambiental ahí siempre lo tenemos, se pueden seguir impulsando y fomentamos. Y esperemos que algunos de los proyectos que están en marcha pues vean la realidad. Y también me quería detener en la biomasa. La biomasa le pasa lo mismo, ¿no? Es casi testimonial en Extremadura. Son 2 plantas de biomasa, si mal no recuerdo, instaladas en Miajadas una y en Mérida otra, de 50 megavatios cada uno. Y yo creo que la biomasa es, como siempre se ha dicho, la que más empleo crea y además el empleo localizado en zonas rurales, no solamente donde están los recursos biomásicos, sino también donde se hacen las instalaciones de las plantas de esta energía. También es muy positivo en el medio ambiente, ¿no? Todos también conocemos que la biomasa pues, impide los grandes incendios forestales, ¿no? Es un auténtico peligro en Extremadura y en otras partes de España, pues cómo está nuestra masa forestal, que no se hace ninguna limpieza necesaria, ni estos recursos que se podían explotar de mejor manera que se están haciendo. Y para transitar hasta ese modelo de energías limpias, esa llamada descarbonización de la economía, requiere, como también se ha dicho en esta mesa, cambio de estrategia, pero no solamente de comportamiento de todos los ciudadanos, de los actores económicos, sino también tenemos las distintas administraciones mucho que decir. Se había hablado
y yo lo digo, que es necesario tener una buena planificación de lo que se quiere hacer de futuro. También tenemos que tener grandes consensos en la materia, porque lo que no podemos ser es que con cada cambio de gobierno tengamos un proyecto de futuro que sea distinto. Y, sobre todo, yo creo que hay que basarlo mucho también en los estudios científicos y de la gente que entiende, ¿no? Las pretensiones pueden ser muy loables las que tenemos, pero muchas veces están muy alejadas de la realidad. Todos estamos de acuerdo que el mundo va y esta transición energética a sustituir las energías contaminantes por las energías limpias, ¿no? Pero tal vez también tenemos que pensar en errores antiguos. La proliferación que tuvo del 2004 al 2010, las renovables basadas en primas que atrajeron a muchos fondos de inversión, estaba bien. Se pusieron muchas plantas de energía renovable en Extremadura, sobre todo de solares, ¿no? Pero que yo creo que también causó un gran conflicto al bolsillo de los españoles y en el déficit tarifario que superó los 25 millones de euros. Yo no quiero decir que, como decía Andrés, que el anterior gobierno lo ha hecho mal o bien, ¿no? Nosotros no somos sospechosos, por lo menos el Partido Popular de Extremadura le pusimos 5 recursos de inconstitucionalidad a las políticas del anterior gobierno, porque efectivamente lo que sí es importante para esto es que haya seguridad jurídica, y entendíamos entonces que cambiar las reglas a mitad de partido pues no era precisamente lo que garantizaba esa seguridad jurídica. Pero decía al principio de mi intervención que el suministro debe estar garantizado, y tiene que estar garantizado todos los días del año y además las 24 horas del día. Y no nos podemos hacer trampas en el solitario, ni a corto ni medio plazo. Las energías renovables lo pueden garantizar sin una energía de respaldo. Por eso yo creo que es conveniente tener abiertas todas esas opciones que ahora mismo están en funcionamiento hasta que sean más maduras todas estas energías renovables y, sobre todo, pues se avance mucho en el tema de mantenimiento, de resguardar la energía, ¿no? Decía antes que había que estar de almacenamiento, me quería referir. Decía antes que teníamos que hacer caso de lo que te dicen los expertos y sabemos todos que el Congreso encargó a una comisión de expertos, además con un acuerdo unánime de todos los grupos políticos, que hicieran un informe sobre la transición energética. Estos concluyeron en ese informe que solo como energía de respaldo puede estar la energía nuclear, el gas y el carbón. Por lo tanto, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Pero es que también todos los estudios van en la misma dirección. Un estudio poco sospechoso para los ecologistas, el encargado por Greenpeace, que yo no he visto que hayan publicado las conclusiones, pero existe el informe, invito a cualquiera que se pueda meter en Internet y leerlo, concluye de la siguiente manera, que todos los escenarios de incremento de renovables requieren la instalación de potencia de respaldo adicional y si se retira la potencia nuclear o la del carbón, los ciclos combinados de gas deberán aumentar para cubrir la demanda. Por lo tanto, se seguiría utilizando combustibles fósiles, no se eliminarían, y que el cierre de las nucleares y térmicas de carbón y sustitución por gas supone un coste adicional en el sistema. En resumen, todos los estudios coinciden que antes del 2030 es muy difícil, si nos quitamos las energías de respaldo, poder ir hasta una transición. ¿Que me quedan 2 minutos o que me he pasado 2 minutos? No, que me quedan 2 minutos. Bueno, pues trataré de acabar. Y aquí hablamos, en lo que nos ocupa era la central nuclear de Almaraz, ¿no? Nos preocupa porque el Gobierno, claramente, el Gobierno actual, tiene la idea de cerrar las centrales nucleares. Se habla mucho de que no se cerrarán centrales nucleares sin alternativas, pero yo la palabra alternativa sí la oigo muchas veces, pero no sé cuál es la alternativa. Las alternativas es para una zona de amplio... Tienen que ser en muchos sentidos, no puede ser una alternativa decir, no, es que sustituimos la nuclear por renovables. Bueno, pues sí, hay que ir sustituyéndola, pero no el campo Arañuelo, lo que da Almaraz, esos 800 puestos de trabajo directos, los 2.900 inducidos o indirectos, pues yo creo que no se puede, hay muy pocas cosas que sean alternativas. Si es solamente energía, un plan económico para la zona sería también otra cosa. Antes de finalizar mi intervención, sí quería hacer alguna reflexión y también alguna propuesta, no creo, a ver si me da tiempo el minuto que me quede, voy a ser breve. Aquí estamos hablando políticos autonómicos, políticos que tenemos las competencias de una manera limitada. O sea, las grandes competencias en esto nosotros podemos acompañar, podemos hacer que Extremadura sea un sitio favorable, la Administración extremeña acompañar para que se sigan instalando grandes proyectos de renovables, que bienvenidos están, pero yo creo que sí en lo que somos competitivos son en las políticas
que tenemos nosotros en fomento y uso de las renovables. Sacamos decretos todos los años para ayudar a empresas extremeñas que quería decir que son muy competitivas. Lo decía antes también Vicente, que muy bien están los grandes proyectos de renovables, pero que las empresas en extremeñas de fotovoltaica, de eólico de caldera, el otro día tuve la oportunidad de hablar en Expo Energía con algunos de ellos y resulta que cualquier empresa que crea de esta tiene 35 o 40 empleados. Imaginaros hasta tener en grandes plantas 35 o 40 empleados. Y ahí sí somos muy competitivos. Por eso yo invito a la Administración extremeña en que siga apostando, pero que apueste de más manera. Mira, ahora estamos en los presupuestos generales de aquí de la comunidad autónoma y nosotros vamos a poner que se pongan más medios, más dineros en todas las políticas de fomento y uso de energías renovables, ¿no? Me refiero a la edificación, a la en edificios públicos, también en regadío, para abaratar la energía en edificios, en el autoconsumo. Y es muy importante, y aquí se ha hablado también de la biomasa. Si queremos potenciar la biomasa, hay una cosa que todavía no existe en Extremadura que yo creo que tendríamos que pensar, que son las redes de calor, ¿no? La instalación de redes de calor con una sola caldera se pueden conectar muchos edificios, empezando por edificios públicos, si queremos empezar por ahí. No pongamos tantas trabas y a lo mejor hay que hacer un consenso entre toda la Administración, entre las distintas consejerías que no sean departamentos estancos, para que no pongan impedimento, porque muchos pueblos de Extremadura podría ser muy beneficioso estar conectados por esas redes de calor y, ya digo, que empresas extremeñas, en este caso de biomasa, pero también de otras tecnologías, serían muy competitivas. Perdona si me he pasado todo el tiempo, Antonio. No, de nuevo volvemos a cumplir los tiempos. Nos quedamos por cuenta del Grupo Popular con tres ideas: la capacidad de suministro garantizado, la sostenibilidad del sistema y el precio de la energía. Has hablado de empleo y luego me queda una pregunta para ti en relación con el empleo, porque veo que le ha hecho una incidencia clara en la necesidad de que la transición suponga una mejora en el empleo. Pasamos a la diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos de la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez. Muchas gracias. Estamos todos un poquito perjudicados. Sí, bueno. No, ya, Antonio, ya te decía antes que si te pego algo va con frenador, dos antibióticos y varios jarabes. O sea que llevas el virus perfecto. Nada, muchísimas gracias por la invitación que nos ha hecho la institución a la que ha organizado esta jornada y encantados de estar aquí. La ventaja de hablar el último tiene unas ventajas muy importantes, y es que uno le puede decir a la concurrencia que no les va a aburrir, porque ya se han dicho muchas de las cosas que uno tiene pensado decir, y que por tanto yo voy a intentar sacar factor común de lo que aquí hemos dicho. Porque al final representamos a grupos parlamentarios, representamos a partidos políticos que tienen sus programas electorales, evidentemente, pero creo que hay una serie de cuestiones comunes que son las que al final pueden contar en lo que tantas veces decimos de los consensos. Nos hablaba el portavoz del Partido Socialista en esta mesa que era necesario y es necesario un pacto de Estado de las energías renovables. ¿Por qué razón? Aquí se han dicho unas cuestiones importantes que yo no me canso de repetirlas, pero que son muy, muy importantes. Como bien decía José Antonio Echavarri, no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Es decir, tiene que haber una seguridad jurídica importante, una legislación clara que dure en el tiempo, y para que dure en el tiempo tiene que haber salido de un consenso importante del legislativo y de los gobiernos que impulsan evidentemente las reformas legislativas que dan pie luego a la transformación que se hace. Decíamos también, y lo comentábamos anteriormente, que se pueden poner muchas cosas en los boletines oficiales del Estado y en los boletines oficiales de nuestra región, incluso en los presupuestos generales de la Junta de Extremadura, pero que si no se ejecutan queda en papel mojado. Pero me parece muy importante resaltar el hecho de la seguridad jurídica, porque detrás de toda la transición energética hay empresas que crean empleo, hay empresas que ponen su capital por delante y hay unas expectativas de futuro. Hablaba José Antonio
hace un momento del primer parque eólico que se va a inaugurar en nuestra región, que está en Plasencia. Yo soy de Plasencia y yo fui la concejala de urbanismo que inició la modificación del plan general de esa sierra merengue donde van ahora instalados esos aerogeneradores, que había que modificar el plan general de urbanismo de Plasencia. Estamos hablando de hace 15 años. 15 años, o allá, yo no me quiero ni acordar, pero muchos años. Y quiero enlazar con la seguridad jurídica y la legislación clara para el futuro, aparte de que es obvio que tenemos que cumplir la legislación europea, la transposición de las directivas europeas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, son de cumplimiento directo por parte de las empresas y de la Administración Pública española. Quiero hablar de una cuestión muy importante. La Administración Pública debe ayudar a las empresas. O sea, no podemos tener procedimientos administrativos que, aparte de dar inseguridad jurídica, porque por su tardanza en el tiempo en resolverse, puede suponer que cambios de gobierno o cambios de políticas económicas o de, bueno, pues de aspectos de futuro de la política económica de una región o de un gobierno, de un Estado, puedan hacer transformar aquellas expectativas que se tenían, en concreto en las energías renovables que estamos hablando. Es muy, muy, muy importante que la Administración Pública ayude a las empresas. O sea, no sea una rémora. Los trámites administrativos deben ser los más fáciles posibles. Estamos hablando de energía, por supuesto hablo en general de cualquier proyecto económico que se haga en una región, pero no solo hay que ayudar al que invierte mucho o hay que hacer leyes ad hoc para los que vienen aquí a invertir, sino que la política diaria de una administración pública debe ser tener cuanta menos documentación, es decir, estorbar lo menos posible. Hay que cumplir la legislación, hay que cumplir los trámites administrativos, hay que cumplir, lógicamente, la Administración debe vigilar que la legislación se cumpla y que se cumplan todas las normativas, pero debe acompañar, no debe ser un obstáculo, ¿no? Por tanto, resumiendo, pacto sobre transición energética, sí. Yo creo que todos los partidos políticos del arco parlamentario en Madrid están de acuerdo con eso. Abstracción hecha de que tengamos o no próximamente elecciones y haya sus aristas, porque, por ejemplo, no me quiero meter con el Partido Popular, pero bienvenidos al autoconsumo. No, sí, además yo sé que tú has sido un defensor, José Antonio, del tema, ¿no? No todo estaba claro, pero hay legislaciones que parten por la mitad, es decir, hay propuestas de gobiernos que parten por la mitad de las expectativas que teníamos, por ejemplo, en Extremadura, y que eso ha sido una realidad que nos hace ir por detrás de otras regiones, ¿no? Yo creo que Extremadura está en disposición y los empresarios y ustedes que están aquí, que son los actores que tienen que poner luego en marcha estas políticas que hagamos desde los parlamentos, desde los gobiernos, está en disposición de ser puntera en la transición energética. Debemos aprovechar ese tren, ya que no tenemos otros que lleguen a tiempo. Ese sí que podemos estar a tiempo de que se llegue, ¿no? 2 minutos solo me quedan, Antonio. Entonces, sacando factor común, sí a un pacto de Estado, sí a la seguridad jurídica, sí a que la Administración ayude y no entorpezca, sea una ayuda y no una rémora en las iniciativas empresariales que en materia de transformación energética y de energía en los próximos años se hagan, y tener las cosas claras para que las personas que van a invertir y las empresas que van a invertir y los ciudadanos en general sepan a qué se tienen que atener en el futuro. Por tanto, yo creo que los 3 grupos parlamentarios que estamos aquí estamos bastante de acuerdo. Aquí ha salido un tema importante para Extremadura, como es tener una central nuclear. Es decir, hemos tenido aquí una central nuclear. Aquí yo he oído al ponente anterior, que me debe disculpar que no sé su nombre, Ignacio, ¿no? Porque se la llevan a otro lado, ¿no? Está también, está el listing. Quiero decir que debemos tener compensaciones. Hemos sido una región que hemos tenido ahí y debemos tener, pero hasta que esa transición energética, como decía José Antonio, el servicio obviamente se tiene que dar, y por tanto hasta esa transición energética definitiva no podemos tener ocurrencias para Extremadura. Si una central nuclear desaparece, hay que evaluar ese impacto en la economía extremeña
hay que evaluar ese impacto en el empleo, con políticas reales, no con ficciones que algunas veces hemos oído, incluso en el Parlamento regional, ¿verdad, José Antonio? Por parte de, no vamos a nombrar algún grupo parlamentario porque no está aquí, no se va a poder defender en algunas propuestas que hemos oído que han sido más bien ocurrencias, ¿no? Por tanto, evidentemente también todos estamos de acuerdo en que si la central nuclear desaparece de la provincia de Cáceres, se cierra, definitivamente haya un modelo económico para la provincia de Cáceres que compense en muchos años de futuro ese cierre. Así que nada más, muchísimas gracias, Antonio, también por la presentación y por tu amabilidad. Gracias. Bueno, como seguramente que habrá preguntas, yo querría lanzar inicialmente una. Ciudadanos plantea, yo resumo, creo que seguridad jurídica, simplicidad administrativa, y coincide con el Partido Socialista en un pacto de Estado de la energía, pero a mí me duelen más las cosas de los ciudadanos de andar por casa. Hemos oído planteamientos institucionales, pero no he oído cómo nos va a afectar, cómo nos van a ayudar estos tres partidos políticos que son los que ahora mismo, falta Podemos, que están en la Asamblea de Extremadura como representantes nuestros. ¿Qué medidas concretas, qué subvenciones, qué ayudas y cuándo vamos a tener algo para el autoconsumo de los extremeños? Esa era mi primera pregunta. Y la segunda era, José Antonio Chávarri ha hablado del empleo. Hemos oído hablar que, bueno, el autoconsumo, decía el presidente del clúster de la energía, que en poco tiempo será el 80%, pero también hemos oído hablar mucho de movilidad eléctrica y hemos oído hablar mucho de cómo guardar esa energía y hemos oído hablar de baterías y yo he oído hablar de litio. Y me pregunto a mí, ¿cómo siendo Cáceres la reserva de litio de Europa, el Partido Popular bloquea la posibilidad de que eso se explote? Ahí queda, porque eso crearía empleo. Que contesten los que me gustaría el autoconsumo, que lo contesten todos y, hombre, pues luego por alusiones. Hombre, el autoconsumo, Antonio, el autoconsumo desde el partido que yo represento en la Asamblea de Extremadura y desde Ciudadanos lo llevaba en su programa electoral en las elecciones generales ya de 2016, suprimir el impuesto, evidentemente, que había puesto el Partido Popular y las penalizaciones al autoconsumo, eso lo teníamos evidentemente claro. Yo creo que la Administración Pública acompañe ayudando económicamente a los proyectos que sean viables y que, por supuesto, la Administración Pública tiene competencias para quitar o poner en el procedimiento administrativo para al final dar las licencias correspondientes. Es evidente que es así, debe seguir siendo así, pero siempre ayudando. Que los trámites administrativos, nosotros hemos hablado muchas veces del silencio administrativo, que es muy importante, que hacer pedagogía sobre el silencio administrativo. Es decir, una administración pública no puede tardar un año en dar el visto bueno a un informe de impacto ambiental. Un año digo, eso es el que menos se tarda, sin que haya ningún problema. Aquí está presente el consejero Navarro, muchas veces lo hemos discutido en la Asamblea de Extremadura, es decir, el silencio positivo, oiga, yo le he hecho una petición, tengo un procedimiento administrativo, usted me ha pedido a mí una serie de cosas que, por cierto, ya las tiene de sobra, porque vamos, me las ha pedido 10 veces y las tiene ya en sus archivos, con lo cual huelga a decir que usted lo que me está es mareando, ¿no? Entonces, como usted me está mareando, yo tengo 6 meses un procedimiento administrativo en sus oficinas, importante para la economía extremeña, importante, es decir, porque si no se contesta esto, ¿a qué te va a contestar la Administración Pública? Que ya apaga y vámonos. Por tanto, introducir el silencio positivo en las respuestas que puede dar la Administración Pública no como excepción, sino como norma, es importantísimo. Debemos ir tendiendo a la Administración Pública a que si no contesta se entienda positivamente un proyecto que nadie, entiendo yo, que le va a presentar a la Administración Pública para que se lo eche para atrás. Hombre, hay que ser muy prudente para decir, yo le he presentado a usted un proyecto de estas características de transición energética con 3 papeles y 3 cocinas así que usted me va a tener que decir que no. Oiga, cuando se presentan esos proyectos están hechos, como decía José Antonio, concienzudamente por expertos, están hechos muy concienzudamente, aparte de, lógicamente, la labor, competencia de vigilancia que las licencias públicas tiene la Administración. Eso no debe durar en el tiempo sine die, porque primero desilusiona al más pintado
que dice, bueno, pues usted no quiere aquí, que me voy aquí, mire, que me voy aquí a la provincia de Salamanca limítrofe, ¿sabes? Que es que... Vale. Bien, a mí me sorprende un poco, supongo que todos los presentes, que son del sector, sí saben de las actuaciones que se ha llevado a cabo por parte de la Junta de Extremadura con respecto al autoconsumo, porque ha habido 3 convocatorias sucesivas y una última de biomasa, que se ha hablado aquí también, como si no se hubiera hecho nada. Yo creo que sí, se ha hecho mucho, ¿no? Y si no, después toman ustedes la palabra y me corrigen. Pero ha habido sucesivas convocatorias alentando el autoconsumo. Y es más, desde el inicio de la legislatura se ha estado legislando con acciones políticas determinadas, publicadas en el DOE para hacer, para que se haga, para realizar, pese a el establecimiento legislativo del llamado impuesto al sol, ¿no? Y se ha hecho. Y con fondos de la comunidad autónoma se ha respaldado esas acciones que, en definitiva, no deberían estar subvencionadas porque por sí mismas son rentables, pero se ha acompañado. Por lo tanto, quiero decir que hay que reconocer, desde mi punto de vista, y creo que, bueno, pues si hay alguna objeción, que se exprese, ¿no? Pero hay que valorar lo que se ha hecho, ¿no? Pese a las dificultades y el obstruccionismo del contexto político del gobierno de la nación, ¿verdad? Pese a la posición personal que puede tener el señor Echavarri, que yo, bueno, se lo agradezco, pero claro, esto tiene otro trasfondo. O sea, estamos hablando con las cosas de comer, con las cosas de la vida de la gente. Y la gente, pues, necesita que haya un espacio jurídico, ¿verdad?, para poder desarrollar aquello en lo que cree, porque ve que no hay otra alternativa y el futuro es ese. Por tanto, primer posicionamiento. Yo creo que estamos en la situación de poder decir que la Junta de Extremadura ha contribuido a la democratización del uso y la producción de energía. Esa es mi primera conclusión con respecto a esto global, ¿no? Segundo lugar, cuando se habla de la simplificación administrativa, pero si es que eso ha sido el principal objetivo de las iniciativas legislativas, tanto del Grupo Socialista como también de la Junta de Extremadura. Es decir, lo que ha favorecido a lo que ha hecho referencia así de soslayo mi compañera de Parlamento, resulta que lo atractivo, entre otras cosas, de las inversiones previstas en Extremadura ha sido precisamente por la simplificación administrativa. Si es eso, si la gente lo que quiere es simplificación administrativa, que va en el contexto, en el paquete de la seguridad jurídica. Por eso hoy podemos hablar de una perspectiva cierta de la azucarera, ¿verdad? Y también de una gran inversión de ocio familiar y de tiempo libre en la Siberia extremeña. O sea que, en fin, no es que estemos hablando de cosas que haya que hacer a futuro, que sí, sino también desde la base y reconociendo la gran labor que se ha hecho en estos momentos. Cuando se habla, una cosa es lo que se dice de dinero invertido y tal, presupuestado, y lo que se gasta. Bueno, las cuentas. No ha habido mayor ejecución presupuestaria durante estos años, no se puede comparar porque se dice, y es un eslogan que parece un mantra, que aparece ahora, que la escasez de ejecución por parte de la Junta de Extremadura. Eso no es verdad. En todo y cada uno de los ejercicios, la ejecución presupuestaria de este Gobierno, al que nosotros sustentamos, resulta que ha sido por encima de todos los presupuestos anteriores del anterior Gobierno del señor Monago. Pero lo digo porque es verdad. Y, por tanto, el acompañamiento de ayudas directas existe, ¿no? Termino. La exposición de la estrategia sobre movilidad, nos referimos al vehículo eléctrico, entiendo. O sea, yo creo que es una planificación cierta, que se le podrá poner más o menos pega una vez que se ha presentado, pero que ha sido fruto de un consenso, de un pacto, de un diálogo.
y nos hemos propuesto una serie de objetivos a cumplir. Mire usted, ¿cuánto es el parque automovilístico? Tal, no tengo el dato, pero no llegará a 300, 200 y pico serán, ¿no? Si nos proponemos para el 2050, 2030, 2050, ¿no?, una perspectiva de que ese parque automovilístico llegue al 10%, ¿de cuánto estamos hablando? Esto no llegará a 10.000, ¿no? 9.000 y algo de vehículos. Es que nos tenemos que proponer estos objetivos claros. O sea, no se puede hablar, bueno, cuando sea, bueno, esto de lo de Almaraz, bueno, a ver, un plan alternativo. No. Hay que sentarse para establecer plan alternativo. Y ese plan alternativo tendrá programas, tendrá proyectos y tendrá acciones concretas en la diversificación de la economía, en la comarca. Y eso hay que hacerlo. Por último, lo del pacto. Sí, el pacto sí. Pero el pacto se llega cuando uno está en el gobierno u otro o no. Entiéndanlo. Cuando llega algún... No estoy haciendo propaganda electoral. Créanme que estoy hablando por la urgencia de que contribuyamos todos al cambio de mentalidad que necesitamos. Y entonces yo denuncio que haya gobiernos que, obteniendo mayorías, se olvidan del compromiso del pacto. Este pacto nunca se tenía que haber olvidado. O sea, el pacto para la transición ecológica es una realidad. Y he dicho anteriormente en mi primera intervención que no hay alternativa. Y por ahí es donde tenemos que transcurrir. Entonces, todo el sector, toda la población en general tenía que estar alertada y avisada de que este pacto no se puede romper con independencia de las mayorías o minorías que estén en un Parlamento y donde se conforme cualquier tipo de gobierno. Porque esto es un pacto ciudadano y significa la democratización, un término, del uso y la producción de la energía. Gracias por tu brevedad. Muchas gracias. ¿Qué nos pagan por hablar? Bueno, pues voy a tratar de contestarte a la pregunta. Entrar en el debate, yo creo, político de un grupo parlamentario y otro se hace, deja de hacer. Yo creo que ni ustedes aquí no están sentados para eso, ¿no? De si un gobierno lo ha hecho mal, si otro lo ha hecho bien, si es una opinión personal. Yo, perdón, Andrés, ¿no? Me ha sonado un poco, sí, a que estamos ya en periodo electoral o casi periodo electoral, pero aquí estamos para otra cosa. Vamos a ver. Hablabas antes del empleo, que es lo que quería contestar yo. ¿Por qué creo que la transición energética es importante? Porque es una oportunidad nueva para abrir negocios de toda índole, ¿no? No solamente en la instalación de grandes plantas, que sí genera empleo, como he dicho, sino, vuelvo a incidir, de las empresas extremeñas que son competitivas, que con ayudas, con más ayudas, pues pueden ser todavía mucho más competitivas. En ningún momento he dicho yo aquí que la Junta de Extremadura o la Administración no haya hecho nada. Simplemente he dicho que tiene que poner más recursos, porque ahí están los presupuestos, las cantidades que hay, que son cantidades mínimas, excepto para un proyecto. Así que es el proyecto que va con 12 millones, me parece, el decreto para la producción de biocombustible, que lo dejo entre comillas. Si lleva solamente un proyecto que está en marcha en eso, se lleva 12 millones, yo quería que se repartieran mucho más entre otras tecnologías, ¿no? La biomasa, sobre todo, pero la biomasa de otra cosa, no sé, que eso es biomasa también, ¿no? Y en otras cuestiones. Y cuando decía que había que ejecutar, que no solamente tiene que aparecer en el DOE, yo no digo las cifras de ejecución, es que yo, para informarme, pido la cifra de ejecución a quien me puede dar la cifra de ejecución, que es la Junta de Extremadura. Y me dice que ha invertido en estos 3 años en los decretos estos de fomento y uso de energía renovable para edificación, para biomasa, mixto, eólica, fotovoltaica, para edificios y también para autoconsumo. Me dice que han sido 39 millones de euros, incluido el personal que lleva todos esos proyectos. Pues al día de la fecha, miento, a 1 de octubre iba ejecutado el 9,8%, pero yo no es una crítica, son unos datos que cuando pongo que se ponga más dinero encima de la mesa y que además se ejecute, no estoy criticando las políticas, que me parece bien que el fomento y el uso de las energías renovables vaya en los presupuestos y todavía se incida más en ese momento. Hablaba del autoconsumo, decía, no, es que es una opinión a lo mejor personal del señor Echavarri y no es una opinión personal de su grupo, de su formación política. Yo creo que lo he explicado. He dicho primero que yo no digo que todo el gobierno anterior o todos los gobiernos anteriores, no el actual, sino el anterior y el anterior, lo hayan hecho bien, lo han podido hacer mejor las cosas.
Pero todos recordaremos que en el Real Decreto del 2012, el primer Real Decreto de esta materia que sacó el Gobierno anterior, en 2012, venía regulado el autoconsumo y además el balance neto. Y además que se tenía que poner en marcha en 6 meses, que no se puso. Pegaron el siguiente decreto, que por eso hablaba yo de la seguridad jurídica, y lo cortaron. Pero que tiene un motivo, que yo no quiero decir que el motivo sea el principal. Un motivo, que a lo mejor se hizo mal, se puso a hacer de otra manera, lo pudieron hacer de otra manera. Yo no quiero aquí defender. Por lo tanto, creo que es mi opinión personal y la opinión personal también de la formación política o del partido político. Una cosa es que no se han hecho las cosas bien o que no se han hecho de la mejor manera posible, ¿no? Pero ahí lo dejo. Y creo que tenemos que aprovechar una oportunidad y tenemos que ir todos juntos de la mano. Y cuando decía ese gran pacto político, pues se tendrá que producir y de acuerdo con las recomendaciones que hacen los expertos, que para eso se contratan. Lo que no sirve de nada es contratar a expertos para que hagan un informe que están de acuerdo todos los grupos políticos del Congreso, concluyan unas determinadas cosas y lo que concluya no le gusta después a los políticos, porque para eso no encargue ese informe, hágalo usted como lo quiera hacer. Y me refiero a lo que hablaba antes, que mientras que las tecnologías de renovables no estén maduras, no hayamos conseguido mucho más niveles de almacenamiento y perfeccionamiento del almacenamiento, es muy difícil que desaparezcan las energías de respaldo. En este caso, la nuclear, que es la que nos afecta a nosotros por aquí Almaraz, que no solamente incidiría en la inseguridad del suministro eléctrico, digamos, sino que también tendría consecuencias para el empleo en una zona muy importante como es el Campo Arañuelo y la provincia de Cáceres, por todo lo que representan ellos. Por eso yo creo que tenemos que muchas veces no estar a la ocurrencia, muchas veces hablar también con la gente que sabe de esto y hacer grandes pactos y grandes consensos. Yo siempre he defendido lo mismo, ¿no? Hola, buenos días. Quería hacerles una pregunta general a la mesa, ¿vale? Estamos hablando de transición hacia un periodo de energías renovables. Aquí tenemos una central nuclear que bueno, tenía vida hasta el 2020 y se ha creado un ATI para alargar la vida de esa central nuclear unos 40 años. Mi pregunta es hacia ustedes. ¿No creen ustedes que las nucleares están frenando esta transición energética, puesto que no se pueden regular y no conviven bien con estas renovables? También querría que ustedes me dijeran si están de acuerdo con la prórroga de la vida de esta central nuclear. Esta central nuclear que se puede y debe desmantelarse, según ha dicho el señor Navarro, hay un periodo como de unos 10 años en los que se generaría también puestos de trabajo. Y usted, creo, el representante del PP nos ha comentado que no hay alternativas. ¿Ustedes no tienen alternativas para ese desmantelamiento? Muchas gracias. Ya voy a ser breve. Yo he dicho que la energía nuclear hoy día, opino, y opina también mi formación, que es una energía necesaria en el mix energético como energía de respaldo. Y para que Almaraz esté 10 años más, como usted dice, o como ha dicho el señor Navarro, que no lo he oído antes, que en 10 años se puede desmantelar, lo primero que tiene que es prorrogarse la licencia. Hay que empezar por ahí. La licencia de Almaraz acaba en 2020. En junio del 2020. Otra cosa es la vida de 40 años, que creo que un reactor es en el 21 y el otro en el 23, o en el 22 y en el 23. Pero la licencia, el permiso de explotación de la central, que tienen que solicitar los propietarios de la central, termina en el 2020. O sea que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y que cuando hablamos de alternativa, no nos tenemos que quedar en la palabra alternativa, sino ¿qué alternativa? Alternativa. A todo en la vida hay alternativas, menos el morirse, que no hay ninguna, ¿no? A todo hay alternativas. Habrá alternativas de futuras energías renovables en la zona y habrá alternativas de una reactivación económica que venga de más cosas, de planes de empleo, de cuestiones, pero que a mí no me la han presentado todavía ninguna alternativa. Los que tienen ahora mismo que presentarla, que son los que tienen el gobierno actual de Extremadura. Pero no he dicho que yo no de las nucleares que tienen que estar prorrogadas otros 40 años. En lo que ha hablado usted del ATI, es que el ATI es necesario hacerlo, pero se cierre Almaraz mañana o se cierre dentro de 10 años. No quiere decir que un ATI, por hacer un ATI, es que queremos prorrogar la vida de Almaraz 40 años. Es que los residuos nucleares habrá que almacenarlos en algún sitio.
Cuando se desmantele la central, tendrá que haber una alternativa, que en este caso el ATI, para guardar los residuos, ¿no? Pero es a lo que me he referido, ¿no? Muchas gracias. Bueno, está claro de que por parte de casi todos se ha expuesto la oportunidad que supone el cambio de paradigma y está en manos de todos los extremeños el aprovechar esta oportunidad. Para ello hay que cambiar la forma de conducir. En vez de mirar con el espejo retrovisor, hay que poner las luces largas y hay que mirar hacia adelante. En ese sentido, los grupos políticos, bueno, estaremos en campaña, pues parece que todavía ese consenso está más en el papel que en la realidad de buscar ese proyecto alternativo. Y el proyecto alternativo se llama autoconsumo, y lo han dicho todos, pero desgraciadamente al día de hoy seguimos donde estábamos antes. Se ha mejorado la legislación, que lo hace más factible y más posible. Entonces, ¿por qué no se hace a nivel de Extremadura? Porque la oportunidad es concreta para esta región, ese pacto real, pero desde el punto de vista de construir un modelo diferente. Un modelo diferente que no se trata de gastar 7.000 millones en más redes para seguir generando electricidad en Extremadura y llevarla a otros sitios. Este cambio de paradigma supone que también el consumo tiene que ir a donde se produce la energía. Y entonces ahí está en las manos de ustedes, los políticos extremeños, en hacer una realidad ese autoconsumo, que puede ser generación al lado de los polígonos industriales, generación en los pueblos pequeños o en las comarcas para que tengan un consumo eléctrico más económico y sin costos de traslado a otras zonas, y atraer toda la industria que está emergiendo alrededor de eso, que se llama acumulación de energía. Y acumulación de energía, pues es batería, y batería es litio. Entonces el PP va a responder a lo del litio y a lo de la mina de Cáceres. Yo no había dicho nada. No, pero como me ha dicho, tú me lo has dicho, que se me había olvidado con las cuestiones. Vamos a ver, el modelo yo creo, de desarrollo de Cáceres, ciudad y entorno, para nosotros no es una mina de litio, por mucho litio que haya en Cáceres, porque a lo mejor lo que queremos conseguir es, como dice el refrán, vestimos un santo para desvestir a otro, ¿no? Cáceres crece de otra manera, una ciudad patrimonio histórico de la humanidad, es una ciudad que vive del turismo, y entonces una mina de litio a cielo abierto con un cráter inmenso a 1 kilómetro de Cáceres, pues no creo que sea la mejor forma de desarrollo. Es nuestra opinión, pero además no es nuestra opinión del Partido Popular, perdonad, porque es que en Cáceres, que es donde le afecta el tema, hay otra administración, que es la administración municipal, que el PSOE, el PP, creo que también Ciudadanos, dijeron no al cambio, no sé si Ciudadanos en eso, ¿no, Ciudadanos no? Podemos, el PP, excepto Ciudadanos, no al cambio urbanístico, que es el que desbloquearía definitivamente el hacer la mina de litio. O sea, que no es el PP el que lo impide actualmente es el PP, el PSOE y Podemos del Ayuntamiento de Cáceres, que es lo que no han cambiado las normas, ¿no? Pero mi opinión personal le he dado que creo que es otro modelo de desarrollo que se puede hacer, que Cáceres no tiene por qué tener una mina de litio a 1,5 kilómetros. Yo creo que lo he explicado. Habrá gente que esté en mucho empleo, todas las cifras de empleo, pero que al final a lo mejor se perdería por otra parte ese empleo. Sí, muy bien. No quería yo rehuir ninguna de las cuestiones planteadas, aunque sea muy brevemente, con el tema de la central nuclear de Almaraz. Yo suscribo por entero las palabras que en una entrevista ha salido publicada por la consejera de Economía e Infraestructura. La suscribo enteramente. Pero entonces entiendo que todos ustedes están informados de nuestra posición, que se ha vuelto a reiterar en esa entrevista. Luego doy por contestada esa pregunta. Segundo lugar, respecto de usted cuando habla del fomento del autoconsumo, si eso es lo que se viene haciendo desde el 2015. Eso es lo que se viene haciendo en Extremadura desde el 2015. Mire, simplemente un dato. De las 1.000 instalaciones que hay en España, pues probablemente 500 de ellas estén en Extremadura o vayan a estar en Extremadura. Quiero decir que hay que
en fin, mirar datos y ver por dónde vamos. Es decir, estamos transitando en eso que hablamos de la transición energética. Por último, con respecto al litio, que yo claro, soy político y no puedo introducir elementos de debate, porque yo creo que eso enriquece, siempre y cuando lo hagamos bien y nos respetemos. Mire usted, con el tema de la mina de litio, con independencia del posicionamiento político en las distintas administraciones de grupos, bien sean municipales o bien autonómicos, es verdad que debe de haber algo, que debe de haber un espacio común para todos y cada uno de ellos. Y es que antes del pronunciamiento lo que debe haber es un clima que haga posible aquello que hablamos antes. Por eso decimos que hay espacios comunes, pero como los conjuntos, ¿se acuerdan ustedes de los disjuntos y la unión de conjuntos y esos espacios de la intersección? Bien, parece ser que sí, pero claro, el asunto es cuando hacemos. Y por tanto, si hablamos de seguridad jurídica, pues las empresas que, basándose en la legislación, se quedaron asombradas de posicionamientos de grupos políticos cuando ellos exclusivamente estaban ateniéndose a lo que la legislación decía. Por tanto, mal ejemplo estábamos dando de seguridad jurídica cuando la presión de ciertos grupos, yo no estoy hablando de posicionamiento, estoy hablando de seguridad jurídica para que las empresas sepan a qué atenerse, con independencia de pronunciamientos políticos que deben de estar sujetos a convencimiento, ¿de acuerdo?, pero sujetos a la ley, al imperio de la ley, porque si no, mal vamos. Con independencia, ya digo, del convencimiento que tenga cada uno de si es bueno o es malo, ¿de acuerdo? Así que, en fin, entiendo que ahí queda eso. Bueno, muchas gracias a todos y damos por concluida esta mesa política.